Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la primera clase que es Introducción al Metabolismo a cargo del profesor Luis Carlos Burgos. Profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están todas las personas que aparecen ahí? Bueno, entonces los micrófonos y la cámara son suyas. Listo, Natalia. Bueno, muchas gracias, Natalia. Como acaba de decir la profesora, vamos a iniciar la parte de metabolismo. Primero, lo que vamos a hacer hoy es como una visión general del metabolismo, porque en las próximas clases ya vamos a dedicarnos a las vías metabólicas particulares, pero hoy es como una visión general. Empecemos con el término, pues que a uno le llama la atención. El término metabolismo es un término que fue acuñado a finales del siglo XIX por un fisiólogo alemán, pues que nació en Prusia, pero Prusia es la actual Alemania, llamado Teodoro Schwann. Teodoro Schwann, el mismo de las células de Schwann, también descubrió las células de Schwann. Este señor acuñó el término metabolismo. Eso viene de un término griego que significa cambio. O sea, metabolismo significa cambio, etimológicamente hablando. La concepción más moderna es que el metabolismo incluye todos aquellos procesos físicos y químicos que le permiten a un organismo crecer, multiplicarse y adaptarse a un medio ambiente cambiante. Esa es una forma de definir de una manera muy corta lo que es el metabolismo. También se puede hacer una aproximación diferente para hablar de metabolismo. Los sistemas se caracterizan porque son los sistemas vivos, se caracterizan porque en mucha parte de su vida cursan como sistemas estacionarios. Estacionarios quiere decir que el organismo durante una parte, cuando termina de crecer, el organismo se mete en un estado estacionario. Estacionario quiere decir que sufre muy pocos cambios durante el transcurso de la vida adulta. Por ejemplo, una persona de 40, 20, 30, 40, 50 años permanece más o menos estable durante todo ese tiempo. Pero durante todo ese tiempo, esa persona ha consumido varias toneladas de alimento, miles de litros de agua, ha eliminado toneladas de desechos metabólicos al entorno, ha eliminado enormes cantidades de calor al entorno, pero la persona se mantiene más o menos constante. O sea, es lo que se llama un estado estacionario. Entonces uno también puede concebir el metabolismo como todos los procesos físicos y químicos que nos permiten mantenernos en un estado estacionario, o sea, en homeostasis. Recuerden ese término pues, que inventó Cannon. Homeostasis, o sea, nos ajustamos al medio ambiente cambiante y mantenemos una constancia del medio interno. Eso lo hace el metabolismo. Hay otra aproximación termodinámica también que es muy interesante. Los sistemas vivos somos unas islas en el universo. ¿En qué sentido? En sentido termodinámico. Seguramente todo el mundo ha oído hablar de la segunda ley de la termodinámica, la ley que plantea la entropía, o sea, el desorden. Todos los procesos en este universo en que estamos proceden, son impulsados por el aumento de entropía. O sea, el universo cada vez se vuelve más aleatorio, más entrópico. Pero los sistemas vivos son islas de baja entropía. Nosotros somos sistemas muy ordenados
internamente. O sea, los sistemas biológicos son sistemas de muy baja entropía. En cambio, el entorno y todo lo que nos rodea es un entorno que permanentemente está más aleatorio, más entrópico. Una de las consecuencias de esa ley es que para mantener un sistema ordenado hay que suministrarle energía. Por eso tenemos que ser abiertos al entorno y captamos energía del medio ambiente. Esa energía no es cualquier forma de energía, es una forma de energía que llama energía útil. La energía útil es la que nos permite vivir, acomodarnos al entorno y mantener un medio ambiente ordenado. Por eso el metabolismo se puede plantear como todos los procesos que nos permiten mantenernos en un estado alejado del equilibrio. O sea, nosotros somos muy diferentes al entorno y eso se logra a través de un suministro de energía. Entonces, nosotros podemos plantear el metabolismo como todos los procesos que nos permiten aprovechar la energía útil para mantener el orden biológico. Mejor dicho, hay varias aproximaciones pues, al metabolismo. En resumen, el metabolismo es lo que nos permite estar vivos, para plantearlo pues, de una manera más corta. Todo lo que nos permite estar vivos. Por razones prácticas, el metabolismo se divide en dos grandes corrientes metabólicas. El metabolismo se divide en catabolismo y anabolismo. Catabolismo y anabolismo. El catabolismo involucra todas las vías metabólicas que le permiten al organismo obtener la energía útil necesaria para vivir. Esa obtención de energía útil que la hacemos a partir del entorno se puede hacer de dos formas. Los organismos autótrofos como las plantas, muchas bacterias, pues captan directamente la energía radiante. La energía radiante y la convierten en energía química. Y con esa energía química despliegan pues todo su metabolismo. Nosotros utilizamos otra estrategia. Nosotros, me refiero, por ejemplo, a nosotros y a muchos de los sistemas vivos que existen actualmente. Nosotros metemos no energía radiante, sino que metemos moléculas químicas combustibles que tienen una característica particular y es que tienen una forma de carbono muy reducida. Muy reducida quiere decir un carbono con muchos enlaces tipo CH. Cuando el carbono tiene muchos enlaces CH, se dice que es un carbono reducido, quiere decir esto, que es un carbono que proporciona electrones con relativa facilidad, o sea, puede participar esta forma de carbono en reacciones de óxido-reducción, donde haya transferencia de energía, y si se tiene un aceptor final, o sea, un agente oxidante, estos actúan como agentes reductores, los que ponen electrones. Si tenemos un agente oxidante como el oxígeno, se puede plantear dentro del organismo y dentro de las células una reacción de óxido-reducción que libera energía química. Esa energía química que se libera es la que nos permite armar todo el orden biológico. Entonces, el catabolismo está caracterizado por todas las vías metabólicas que consisten, en el caso nuestro, nosotros no nos vamos a meter con fotosíntesis ni con metabolismo de plantas o bacterias, no exclusivamente con el metabolismo nuestro. Entonces, el catabolismo lo podemos plantear con todas aquellas reacciones químicas, todas aquellas vías metabólicas que le permiten al organismo oxidar combustibles en presencia de oxígeno para obtener la energía química que nos permite vivir. Eso es lo que vamos a analizar en el catabolismo.
¿Qué es el anabolismo? Es lo contrario. El anabolismo se caracteriza porque son los diferentes procesos físicos y químicos que permiten estructurar el orden biológico. El orden biológico es el que nos da la vida. Ese orden es el que nos permite funcionar. Pero el orden biológico no se puede dar gratuitamente. La segunda ley de la termodinámica, ya les dije hace un rato, una de las consecuencias de la segunda ley de la termodinámica es que para ordenar un sistema cualquiera hay que suministrar energía. Los sistemas no se ordenan espontáneamente, gratuitamente. Los sistemas se desordenan gratuitamente. O sea, pasar del orden a desorden, eso es gratuito. No hay que invertir nada. Si usted tiene un sistema ordenado y usted lo deja a la conveniencia del sistema, pues el sistema se va desordenando espontáneamente. Así se tarde años o siglos o lo que sea, pero el sistema indefectiblemente alcanza un estado de máxima entropía, de máximo desorden, compatible con la segunda ley. Los sistemas que no se sostienen con una entrada de energía, indefectiblemente se colapsan. Así se tarden años, pero se colapsan. Y lo contrario es que si el sistema se quiere mantener ordenado, hay que meterle energía. Por ejemplo, el anabolismo. ¿En qué consiste el anabolismo? Cuando hablamos de anabolismo estamos hablando de varias cosas, de muchas cosas, de todo lo que se agrupa como trabajo celular. Estamos hablando de síntesis de macromoléculas. La síntesis de macromoléculas implica gasto de energía, porque estamos cogiendo una serie de precursores biosintéticos, los estamos ordenando para que aparezca una macromolécula que es mucho más organizada. Por ejemplo, podemos coger 400 aminoácidos que constituyen un conjunto desordenado y podemos armar dentro de la célula una proteína que es un sistema mucho más ordenado que 400 aminoácidos sueltos. Y todas las estructuras celulares, todas las diferentes zonas de la célula, los diferentes espacios celulares que permiten separar cosas entre sí, todo lo que hay dentro de la célula y en el organismo completo es un sistema con una alta organización estructural. Eso solo es posible suministrando energía. Por eso los sistemas como nosotros tenemos que consumir energía del entorno, porque no podemos construir energía de la nada. La primera ley de la termodinámica lo impide, pues seguramente ustedes la han oído mencionar, la energía del universo es constante. Uno no puede crear o desaparecer energía, uno no, cualquier sistema. Uno lo que puede hacer es transformar unas formas de energía en otras. Entonces, el anabolismo involucra síntesis de macromoléculas, transporte de sustancias a través de membrana en contra de gradientes. A veces hay que generar gradientes. Gradientes quiere decir que las concentraciones dentro y fuera de la célula son diferentes. Eso es un gradiente. Eso es alejamiento del equilibrio. Lo mismo para hacer contracción muscular, para movilizar, por ejemplo, dentro de la célula se movilizan organelas, las células se pueden mover de una parte a otra, la contracción muscular que nosotros hacemos para desplazarnos, todo eso involucra gasto de energía. Entonces el anabolismo es todo lo que está relacionado con el orden biológico y eso no es gratis, consume energía libre, no cualquier tipo de energía.
Entonces el planteamiento que se tiene, lo que ha hecho la naturaleza es que acopla estos dos procesos. El catabolismo, que es un proceso liberador de energía útil. El catabolismo se caracteriza porque unas moléculas combustibles en presencia de oxígeno producen, cuando se hace una oxidación total hasta el final, producen unas pocas moléculas sencillas que es CO2 más agua, más NH3, más amoníaco, porque ahí participan los aminoácidos de las proteínas, y más energía útil, que se simboliza por G mayúscula, y más calor. Nosotros, cuando hacemos catabolismo, estamos haciendo esto. Cogemos moléculas combustibles en presencia de oxígeno, hacemos una transferencia electrónica que libera energía. De esa energía aprovechamos una parte, que es la energía útil, que es la que nos va a permitir impulsar el anabolismo de esta energía útil. Pero también disipamos una forma de energía no útil, que es el calor. El calor es una forma de energía no útil que se disipa al medio e incrementa la entropía del medio. También se liberan estas moléculas sencillas, se liberan al medio. El calor que nosotros estamos disipando al medio y estas moléculas que son productos de desecho, eso contribuye a incrementar la entropía del medio. ¿Por qué nosotros podemos ser islas de baja entropía en un universo que cada vez es más aleatorio, más entrópico? Por esto, porque nosotros aumentamos la entropía del entorno en donde estamos. Cualquier entorno que rodee un sistema vivo, por la presencia de ese sistema vivo, se vuelve más desordenado con el transcurso del tiempo. Nosotros incrementamos la entropía del entorno. Ese incremento de entropía del entorno permite compensar la baja entropía que tenemos dentro del sistema. Si usted suma la baja entropía dentro del sistema más la entropía que procuramos en el entorno, si usted suma esas dos cosas, a lo último le da que el resultado es que el universo gana entropía. Por eso los sistemas vivos pueden existir, porque los sistemas vivos conservan su baja entropía a expensas del entorno. Por eso tenemos que ser abiertos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar conectados con el medio. Conectados con el medio, ¿qué es? Que entramos materia, o sea, entramos nutrientes, entramos energía en esos nutrientes y disipamos materia y energía al entorno. El sistema vivo no se puede aislar del entorno. Un sistema vivo que se aísla del entorno se colapsa como sistema ordenado. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que si usted deja de comer o deja de respirar, se muere. ¿Se muere qué quiere decir? Que el orden biológico se colapsó por falta de mantenimiento. Eso quiere decir morirse en términos termodinámicos. El orden biológico se colapsó. Por alguna razón se colapsó. Ya es incompatible con la vida. Entonces, el catabolismo se caracteriza por esto. En cambio, el anabolismo se caracteriza es porque unos precursores biosintéticos que se llaman sillares estructurales, que tenemos ahí pues los aminoácidos, los nucleótidos, los monosacáridos, los lípidos, ácidos grasos, etcétera. Estos precursores biosintéticos, más energía útil, más energía útil, el organismo utiliza esto para síntesis de moléculas complejas. Entonces podemos sintetizar proteínas, grandes proteínas o pequeñas proteínas, podemos sintetizar ácidos nucleicos, podemos sintetizar lípidos complejos, podemos sintetizar heteropolisacáridos, etcétera. Pero es porque estamos aportando energía útil, liberada
del catabolismo. O sea, el catabolismo y el anabolismo se tienen que dar simultáneamente, porque el catabolismo sostiene el anabolismo. Si no hay catabolismo, no hay anabolismo. Entonces hablamos de un acoplamiento energético entre los dos procesos. El catabolismo y el anabolismo están acoplados en términos energéticos. Y eso permite que podamos sostener la organización biológica por un tiempo determinado, porque estamos obteniendo energía útil del catabolismo para sostener el anabolismo. Lógicamente, ese flujo de energía útil no puede ser un flujo continuo y pues un flujo como si fuera el catabolismo liberando energía y el anabolismo aprovechándola. No, eso sería muy poco práctico. No se podría controlar y sería difícil de mantener. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el catabolismo y el anabolismo se tiene que interponer un sistema que actúe como moneda internacional. Moneda de intercambio entre el catabolismo y el anabolismo. Pues hablo de que es parecido como al dinero, pues que cuando tiene mucho dinero, pues lo guarda y después lo utiliza cuando lo necesite. Más o menos así es aquí. El catabolismo libera la energía necesaria para sintetizar una molécula que es el ATP. El ATP es la moneda central del metabolismo energético. ¿Por qué? Porque eso permite hacer un control preciso de los flujos energéticos en la célula y en el organismo. Eso permite una regulación precisa, porque entonces la energía libre la utilizamos es para sintetizar ATP. Así como cuando usted tiene mucha plata, la guarda en el banco. ¿Para qué se utiliza el ATP? El ATP libera la energía útil que después vamos a utilizar en el anabolismo. O sea que el ATP es el intermediario entre las vías catabólicas y las vías anabólicas. ¿Por qué se escogió esta molécula desde el punto de vista evolutivo? No sabemos exactamente por qué. Hay muchas otras moléculas, hay muchas otras moléculas que podrían servir para eso, pero no hay una razón que permite entender por qué todos los sistemas, no solamente nosotros, todos los sistemas vivos utilizan el ATP como una forma intermedia entre anabolismo y catabolismo. El ATP es un nucleótido, como todo el mundo sabe, tiene adenina, tiene ribosa, y aquí en el carbono 5' tiene 3 fosfatos en línea. El carbono 5' tiene 3 fosfatos en línea. Estos dos últimos fosfatos están unidos, y eso se simboliza por estos enlaces. Están unidos por enlaces fosfoanhidrido, y esos enlaces, cuando se hidrolizan, liberan un contenido de energía muy alto. Eso es lo que se utiliza para impulsar reacciones anabólicas que gasten energía. O sea, el catabolismo produce ATP, el anabolismo gasta ATP. ¿Qué quiere decir gastar ATP? Que el ATP hidroliza cualquiera de estos dos enlaces, generalmente el último. Hidroliza quiere decir que se le suelta ese fosfato, se produce ADP más fosfato. Cuando se hace esto, entonces se libera energía útil. Y eso quiere decir gastar ATP. Gastar ATP quiere decir que la molécula de ATP se descompone en estos dos productos.
pero la energía que había aquí se puede liberar y eso se puede acoplar para un proceso que gaste energía. Por ejemplo, para hacer síntesis de proteínas. Para hacer síntesis de proteínas hay que gastar energía, hay que gastar ATP. Cada que se dice gastar ATP es que el ATP se hidrolizó en ADP más fosfato y liberó esa energía que había en el enlace fosfanhídrido. También se puede utilizar el otro, pero lo más común es que el ATP se convierta en ADP más fosfato. ¿Qué hacemos con el catabolismo? Invertimos este proceso. Cogemos estos dos productos y los volvemos a juntar para volver a sintetizar ATP. Entonces todo el tiempo estamos gastando, sintetizando, gastando, sintetizando. La molécula de ATP que se sintetiza permanentemente en el catabolismo se puede considerar que es una molécula que transfiere energía química entre unos procesos y otros. La vida media del ATP, o sea, de ese fosfato último, generalmente es de segundos o de minutos. O sea que permanentemente estamos haciendo una síntesis y degradación permanente de esta molécula y eso permite que la energía fluya del catabolismo al anabolismo. Eso es lo que nos permite estar vivos. Entonces la molécula de ATP es la molécula central entre estos dos procesos. Ahora, ¿cómo se puede plantear el catabolismo? El catabolismo y el anabolismo. El catabolismo y el anabolismo están diseñados como vías metabólicas. Nosotros no tenemos reacciones libres, sueltas en la célula. Todas las reacciones prácticamente de una célula están metidas en alguna vía metabólica, bien sea del catabolismo o del anabolismo. Las vías metabólicas se caracterizan porque son secuencias, que pueden ser secuencias lineales, o sea, un sustrato que se va transformando en forma secuencial. Cada una de estas reacciones está catalizada por una enzima diferente. O sea, son vías metabólicas que pueden ser lineales, terminan en un producto, o pueden ser vías metabólicas ramificadas, vías metabólicas cíclicas, etc. Tenemos de varias categorías de vías metabólicas. ¿Cuál es la característica de las vías metabólicas? Pues que tienen entrada y tienen salida. Son vías irreversibles. ¿Qué quiere decir que son irreversibles? Cuando uno tiene una reacción intracelular catalizada por una enzima, se pueden plantear dos alternativas. Si usted tiene una reacción cualquiera en que S1 se convierte en S2 y esto está catalizado por una enzima, la mayoría de las reacciones intracelulares están ubicadas en una categoría termodinámica, que es la categoría de reacciones cercanas al equilibrio o en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Son reacciones que en las condiciones intracelulares se parecen a las reacciones que se ven en condiciones de equilibrio, por ejemplo, en un laboratorio. ¿Qué quiere decir condición de equilibrio? Que la reacción es reversible. Eso quiere decir, muchas de las reacciones de las vías metabólicas son reversibles. Cuando uno dice que una reacción es reversible, eso quiere decir que la reacción, el sentido de la reacción obedece a la concentración de sustratos y de productos. Pongamos esto como producto. Si el producto aumenta con respecto al sustrato, la reacción procede de derecha a izquierda. Pero si el sustrato aumenta con relación al producto, la reacción procede de izquierda a derecha. O sea, son reacciones solamente sensibles a los cambios en la concentración de sustratos y productos. Eso es una reacción cercana al equilibrio. Esas reacciones no pueden ser puntos de control, no pueden ser puntos de control. Por eso en una vía metabólica, cuando se tiene una vía metabólica,
por lo menos una de las reacciones, generalmente ubicada al principio de la vía, tiene que ser una reacción alejada del equilibrio. Eso quiere decir que esta reacción alejada del equilibrio es una reacción donde solo está permitido, pues en las condiciones intracelulares, la reacción directa. No hay reacción inversa. Estas reacciones que son irreversibles y que son reacciones alejadas del equilibrio químico, estas reacciones son las que comandan el flujo a través de la vía. ¿Por qué? Porque si esta reacción está activada, P aumenta. Si P aumenta, esta reacción aumenta, la otra aumenta y la otra aumenta. O sea que estas reacciones son reacciones controladoras de flujo. Toda vía metabólica tiene que tener por lo menos una reacción alejada del equilibrio. Eso lo vamos a revisar a través de las vías metabólicas. Una vía metabólica tiene que tener generalmente puede ser una o dos reacciones alejadas del equilibrio, que son reacciones catalizadas casi siempre por enzimas alostéricas o por enzimas que responden a modulación covalente. Pero son reacciones no solamente irreversibles, sino que se pueden regular por factores externos a la vía. Entonces, esta reacción que comanda el flujo metabólico de toda la vía es la que indica si la vía está prendida o está apagada. Y lo más interesante es que si es una enzima alostérica, puede ser controlada por moduladores alostéricos que se generan en otras vías metabólicas de la célula. O sea, esa es una forma de sincronizar el metabolismo celular para que unas vías metabólicas funcionen mientras otras estén menos activas. No todas las vías metabólicas están activas todo el tiempo. Unas están prendidas, otras están parcialmente prendidas, otras están apagadas. Entonces, toda vía metabólica tiene que tener esta característica. Pero las vías metabólicas, catabólicas y anabólicas generalmente están ubicadas en espacios celulares diferentes. ¿Por qué? Porque eso permite el control. Por ejemplo, la síntesis de lípidos ocurre en el citoplasma, pero la degradación de lípidos, o sea, la beta-oxidación, ocurre en la mitocondria. Esa es una forma de compartimentalizar vías anabólicas y vías catabólicas. Generalmente están ubicados en espacios diferentes para permitir un control adecuado. Una vía metabólica, sea catabólica o anabólica, se puede controlar de tres maneras. Primero, por el suministro de sustratos. El suministro de sustratos, como muchas vías metabólicas están en compartimentos diferentes, la célula puede controlar cuánto sustrato proporciona para la vía metabólica. Por ejemplo, la glucólisis. La glucólisis se controla por la cantidad de glucosa que entra a la célula. Si entra más glucosa, hay más glucólisis. Si entra menos glucosa, hay menos glucólisis. Entonces, suministro de sustratos. Segundo, concentración efectiva de enzimas. Una célula puede controlar la cantidad efectiva de enzimas. Las enzimas, la cantidad de enzimas, la concentración efectiva de enzimas, como las enzimas que participan pues, en el metabolismo son proteínas. El control que se hace de la concentración de enzimas se hace a nivel principalmente transcripcional. O sea, del DNA al RNA mensajero. Ese es el principal control. También hay un control adicional que es traduccional. O sea, cuánto del RNA mensajero se convierte en proteína. Tenemos control transcripcional y control traduccional. El principal control es transcripcional. Eso determina cuál es la cantidad de enzima que se sintetiza. Pero también tenemos un control
sobre la degradación de proteínas. Una vez que las proteínas o las enzimas están sintetizadas, existe todo un proceso intracelular para degradar, o sea, hidrolizar las enzimas y convertirlas en aminoácidos, hidrolizar proteínas y convertirlas en aminoácidos. Las proteínas, nosotros no almacenamos proteínas por unas razones muy importantes. Nosotros almacenamos carbohidratos, almacenamos lípidos, pero proteínas no. Nosotros no, solamente las semillas y los huevos almacenan proteínas. Porque una proteína mal conformada que esté almacenada dentro de la célula genera una catástrofe metabólica. Las proteínas no pueden concentrarse dentro de la célula y menos si existe el riesgo de que quedan mal conformadas. Entonces la concentración de enzimas es una forma de regular cuál es la velocidad de una vía metabólica. Eso se hace, ya les dije ahorita, por ejemplo, enzimas alostéricas, por efectores alostéricos, por modulación covalente, o sea, principalmente fosforilación de enzimas, que eso está controlado a nivel por hormonas, o sea, la concentración de enzimas realmente depende de hormonas. Las hormonas contribuyen mucho a el control de las cantidades de enzimas de proteínas que tenga una célula en un momento dado. Y por último, se puede controlar la velocidad. La velocidad de la enzima también se puede controlar. Y aquí es donde participan los efectores alostéricos y los moduladores covalentes. La velocidad de una enzima, la actividad de una enzima puede estar controlada por fosforilación de fosforilación, y eso depende de segundos mensajeros hormonales, como el AMP cíclico, por ejemplo, el GMP cíclico, etc. Y a su vez eso depende de controles externos, como son las hormonas. Eso permite una integración del metabolismo individual de un tejido con el resto del organismo. Eso permite que sincronicemos, por ejemplo, metabolismo hepático con metabolismo muscular, con cerebro, con riñón, etc. Eso se hace a través de hormonas y de segundos mensajeros. Entonces, las vías metabólicas se mantienen controladas básicamente por esto. Ahora, el catabolismo como catabolismo, que es lo que vamos a analizar más que todo en este curso, vamos a analizar más que todo rutas catabólicas. El catabolismo como catabolismo se puede dividir en tres grandes etapas. Tres etapas. La primera etapa. Generalmente la nutrición, o sea, la alimentación, provee macromoléculas grandes. O sea, normalmente en la dieta lo que ingresan son proteínas. Nosotros no consumimos prácticamente aminoácidos individuales, sino proteínas. Nosotros no consumimos monosacáridos individuales, sino que consumimos polisacáridos. Tampoco consumimos nucleótidos individuales, consumimos ácidos nucleicos. Y lo mismo con los lípidos. Nosotros consumimos triglicéridos, fosfolípidos, etcétera, pero no ácidos grasos libres. O sea, nosotros consumimos grandes moléculas poliméricas, sobre todo estas tres primeras son polímeros fabricados a partir de monómeros que se unen covalentemente entre sí. O sea, tenemos 20 aminoácidos para fabricar proteínas, tenemos una cantidad de monosacáridos para fabricar polisacáridos, tenemos 5 nucleótidos para fabricar los distintos ácidos nucleicos, etc. Entonces, la primera etapa del catabolismo consiste en
la entrada de estas sustancias al tracto digestivo y la conversión de estas macromoléculas en sus monómeros constituyentes. Dicho en otros términos, la digestión. La primera etapa del catabolismo involucra la digestión de los nutrientes. Nosotros tenemos que coger las proteínas en la luz del tracto digestivo, las tenemos que convertir en aminoácidos. Nosotros absorbemos esos aminoácidos. Tenemos que coger los polisacáridos, someterlos a digestión en el lumen intestinal y convertir esos polisacáridos en monosacáridos y absorbemos monosacáridos. Tenemos que coger esos ácidos nucleicos, digerirlos y convertirlos en nucleótidos. Tenemos que coger los triglicéridos, digerirlos y convertirlos en glicerol y ácidos grasos, etcétera, etcétera. Nosotros absorbemos son esos monómeros. Esos monómeros pasan a la sangre, entran a las células y se da la segunda etapa. La segunda etapa consiste en coger esos monómeros de esas macromoléculas que ingerimos y las convertimos en unos intermediarios más sencillos que son comunes a las vías metabólicas. Por ejemplo, muchos de estos intermediarios los convertimos en acetil-CoA. El acetil-CoA es una pieza central del metabolismo, del catabolismo, como vamos a plantear ahora más tardecito. Entonces, la segunda etapa es que cogemos estos monómeros, los convertimos en intermediarios más simples y después esos intermediarios más simples los oxidamos en las mitocondrias y con esa oxidación es que sintetizamos ATP. O sea que podemos plantear 3 etapas en el catabolismo, estas 3 etapas. El catabolismo entonces involucra, eso lo vamos a revisar posteriormente, pues a través del curso, cuáles son los mecanismos que están involucrados en digestión y absorción de nutrientes. Esa primera etapa la vamos a revisar. Cada que veamos un metabolismo de uno de estos sillares estructurales, o sea, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, revisamos la parte que tiene que ver con digestión y absorción. Después vamos a ver cómo es que estas moléculas se convierten en estos intermediarios más simples. Y por último, vamos a plantear cómo es que se obtiene el ATP. Entonces, una de las características más importantes de las vías metabólicas, bien sea catabólicas o anabólicas, es que son vías comunes. Las vías centrales del catabolismo, por ejemplo, son vías comunes. Prácticamente todos los organismos que existen actualmente utilizan esas vías comunes, las mismas vías comunes. Por ejemplo, la glucólisis. La glucólisis está presente en todos los organismos conocidos, inclusive bacterias, hongos, plantas, etc. Todos los organismos vivos conocidos utilizan la misma glucólisis. Es la misma vía. La beta-oxidación es utilizada por todos los organismos que conocemos, etc. El catabolismo de aminoácidos igual. Esa uniformidad, esa universalidad de las vías está indicando pues un origen común. Obviamente, todos los organismos tenemos un origen común. Hace millones de años, pues.
que apareció ese primer organismo que dio origen a todo lo que tenemos ahora. Por eso las vías son muy similares. Por ejemplo, la vía central del catabolismo es la glucólisis, que consiste en que se coge una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos y por intermedio de 10 enzimas diferentes se convierte primero en piruvato. Piruvato, que es este compuesto de 3 carbonos, y después se convierte en acetil-CoA. Esta es la ruta central del catabolismo, una de las rutas centrales del catabolismo. La glucosa se convierte en acetil-CoA. Los ácidos grasos que se derivan de lípidos, los ácidos grasos a través de la beta-oxidación se convierten en acetil-CoA. O sea, esta ruta central es sostenida también por la oxidación de ácidos grasos. Los aminoácidos, cuando se someten a un catabolismo, algunos de ellos se convierten en piruvato, otros se convierten en acetil-CoA o en otros intermediarios del ciclo que sigue, que es el ciclo de Krebs. El acetil-CoA actúa como una especie de sumidero. Coge todo el carbono proveniente de los principales combustibles celulares y lo recibe en una sola molécula, que es el acetil-CoA. Entonces, todas las vías catabólicas están orientadas de tal manera que a lo último producen acetil-CoA principalmente y a veces otros productos secundarios, pero principalmente acetil-CoA. ¿Por qué es importante esto? Porque el acetil-CoA es la forma que tiene la célula para terminar la oxidación completa de los combustibles hasta CO2 más agua. El acetil-CoA hay que meterlo a la mitocondria. En la mitocondria entra una vía cíclica que es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se oxidan esos carbonos, aquí sale CO2, porque es un ciclo donde los carbonos provenientes de los del metabolismo celular son oxidados. El ciclo de Krebs es una vía de oxidación de combustibles. El ciclo de Krebs también puede funcionar en algunas células para proporcionar sustratos biosintéticos, o sea, promotores, precursores biosintéticos. Por eso en algunas células el ciclo puede ser anfibólico, no solamente catabólico, sino anabólico también. Por ejemplo, en el hígado, el ciclo de Krebs es principalmente anfibólico. Pero hay otras células donde es básicamente catabólico, como en el músculo, por ejemplo. El músculo es básicamente catabólico. Se libera CO2, se producen unos intermediarios que son unas coenzimas reducidas que contienen electrones. Los electrones provenientes de los combustibles están representados por el NH, NADH y FADH2, que son coenzimas de óxido reducción que participan en transferencia electrónica. Esto después va a la cadena respiratoria y la cadena respiratoria genera un gradiente a través de la membrana mitocondrial interna y con ese gradiente se sintetiza el ATP. O sea, las vías catabólicas todas están orientadas a producir acetil-CoA, porque el acetil-CoA es el que mantiene el ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs es el que mantiene la cadena respiratoria, y con la cadena respiratoria es que la célula obtiene el ATP. El ATP, como les dije ahorita, es una forma de energía útil. El ATP, cuando la molécula de ATP se hidroliza, esa energía que se libera de ese último enlace o de los dos últimos enlaces del ATP es la que se puede acoplar a reacciones anabólicas. Cuando hay que sintetizar moléculas, cuando hay que transportar moléculas contra gradiente, cuando hay que hacer contracción muscular, siempre gastamos ese ATP. Gastar ATP
quiere decir transformarlo en ADP más fosfato y utilizar esa energía. Como se ve, el catabolismo está planteado de una forma convergente. Convergente. Quiere decir que todas las vías metabólicas convergen hacia el acetil-CoA y después hacia el ciclo de Krebs. El catabolismo se caracteriza porque está diseñado de una forma convergente. En cambio, el anabolismo es divergente. Divergente quiere decir que muchos intermediarios metabólicos se requieren para sintetizar las macromoléculas finales. El catabolismo es convergente, el anabolismo es divergente. Y la conexión que existe entre los dos es una conexión energética a través del sistema de nucleótidos de adenina, o sea, ATP, ADP, AMP. Eso es lo que permite que haya un acoplamiento energético entre catabolismo y anabolismo. En este curso vamos a revisar principalmente las vías catabólicas, o sea, vamos a analizar metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, metabolismo de aminoácidos, principalmente esos metabolismos. También vamos a incluir otros metabolismos que no participan directamente en el catabolismo, como el metabolismo de porfirinas, etc. Pero el curso está orientado básicamente hacia vías catabólicas. Las vías anabólicas, pues vamos a plantear muy sucintamente algunas vías anabólicas, por ejemplo, la gluconeogénesis, que está muy conectada con la glucólisis, y también vamos a considerar algo de síntesis de ácidos grasos, síntesis de lípidos. Síntesis de proteínas no, eso realmente está reservado pues para otros cursos, pero aquí vamos a ver básicamente síntesis de lípidos, síntesis de carbohidratos y síntesis, por ejemplo, de porfirinas y de otras moléculas más pues diferentes. Eso es lo que vamos a revisar en este curso. O sea, en la próxima clase vamos a revisar, vamos a empezar con metabolismo de carbohidratos, o sea, con glucólisis. Y vamos a revisar básicamente eso. ¿Tienen alguna pregunta o tienen algún comentario? Porque yo ya acabé. Sí, para complementar algo, profe, con respecto al metabolismo. Sí. Recordemos que pues algunas de las cosas las ha mencionado ya el profesor, pero para que hagamos énfasis, por cuestiones metodológicas, para el aprendizaje, el entendimiento de los metabolismos, pues los metabolismos se ven aislados, pero en los sistemas vivos, en un mismo, en escala de tiempo, en un mismo momento, minuto, se están dando todas las reacciones al mismo tiempo. También por cuestiones pues, pedagógicas, quienes han ido desarrollando la bioquímica, entonces pues se dan más importancia a unas moléculas que a otras. Sin embargo, tenemos que pensar que los sistemas simplemente existen concentraciones de los compuestos, elementos, microelementos, nutrientes, macronutrientes, enzimas, etcétera, y de acuerdo a las condiciones fisiológicas y bioquímicas de ese sistema vivo, entonces se van a direccionar los diferentes metabolismos. También hay que pensar que toda esta maquinaria bioquímica molecular pues tiene una regulación, si bien genética, para producir, por ejemplo, las enzimas, los transportadores, etcétera. También tenemos que recordar que este ya es un nuevo conocimiento que
ustedes se tienen que ir preparando desde la, eh, pues como futuros médicos, porque ya está entre nosotros, y es que hoy en día tenemos que pensarnos como holobiontes, es decir, no somos microorganismos aislados pues animales superiores aislados, sino que nosotros, por ejemplo, tenemos un cúmulo, somos un cúmulo de toda eh, nuestra bioquímica, nuestra genética, pero estamos en simbiosis con virus, bacterias, hongos, levaduras, incluso algunos parásitos. Y hoy en día ya la ciencia ha encontrado que la bioquímica nuestra puede ser modulada, sobre todo para algunas, por ejemplo, los ácidos grasos, ¿cierto? Algunos ácidos grasos, la formación de algunos neurotransmisores, la modulación incluso de procesos inflamatorios. Entonces, igual en estos pequeños, entre comillas, pues, pequeños microorganismos también tienen toda una bioquímica, pero en realidad está sincronizada a nuestro metabolismo. Eso era lo que quería comentar, No, profe. pero eso es muy importante, Natalia. Se me había olvidado mencionar eso, pero eso es de una importancia suprema. Nosotros, por razones prácticas, disecamos el metabolismo, lo disecamos. Entonces hablamos de glucólisis, de bielas pentosas, de no sé qué, de beta oxidación, como si eso fueran estancos separados dentro de la célula. Pero lo que usted plantea es muy importante. En este momento la concepción metabólica, la concepción del metabolismo celular que se tiene es que es un retículo, es un entramado, es un retículo. Todas las vías metabólicas con todas sus reacciones particulares están metidas dentro de un gran retículo metabólico que es el que conecta todas las vías metabólicas entre sí. Por eso es tan difícil analizar el metabolismo como un todo. Todavía no tenemos una tecnología adecuada para analizar el metabolismo como un todo. ¿Por qué? Porque es que una alteración, una modificación en una de las vías metabólicas no solamente repercute en esa vía metabólica, repercute en todo el retículo. O sea, tenemos que diseñar una tecnología que permita abarcar todo el retículo metabólico y ver cómo cambia el retículo cuando se modifica alguno de los parámetros. Porque es que en un momento dado una célula está haciendo cientos de reacciones químicas diferentes, cientos de reacciones químicas diferentes en cualquier minuto o en cualquier momento dado. Y eso hace parte de una red. La otra cosa es lo que usted mencionó, nosotros estamos interactuando permanentemente con el entorno y el entorno involucra bacterias, hongos, todo lo que usted dijo, todo lo que conoce pues como el microbioma. Eso es un campo de mucha investigación actualmente. Sí, Natalia. Profe, complementando la primera parte que usted ahí acaba de decir, es también los órganos, ¿cierto? O sea, eh, antiguamente, incluso hasta hace muy poquito, los órganos eran como aislados, ¿cierto? O sea, el sistema gástrico, el sistema cardíaco, el cerebro, ¿cierto? Y han habido incluso pues épocas donde está sobre el corazón centrismo o el cerebrocentrismo, ¿cierto? Pero hoy en día ya sabemos que no, que como dice el profesor, no solamente es ese retículo a nivel unidad, o sea, de la célula, sino a nivel de todo el organismo. También con respecto a la parte de la microbiota, que tiene una parte fundamental en la alimentación, ¿cierto? Es decir, en todo esto que nos menciona el profesor que nosotros tenemos que consumir, pero resulta que es que nosotros no tenemos toda la batería. Entonces, esos microorganismos que están en el intestino delgado, en el intestino grueso, en las mucosas, bueno, en todas partes, proporcionan parte de su maquinaria para que nosotros tengamos adecuado,
pues los nutrientes, sustratos, etcétera, que necesitamos. Y de otro lado, otra cosa que quiero resaltar con respecto a lo que dijo el profesor es sobre todo porque como ustedes se están formando para ser clínicos, donde ustedes tienen que hacer una determinación de biomarcadores que les permitan encontrar, entendiéndose como biomarcadores, aquellas pueden ser sustancias, compuestos, etcétera, del organismo que se convierten en una señal para indicar un estado patológico o anormal. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si bien la ciencia ha avanzado mucho, todavía no tenemos tecnologías para determinar ciertas sustancias, por ejemplo, los microelementos. Nosotros podemos medir el magnesio, pero ya sabemos que hay magnesio, una concentración de magnesio tisular, ¿cierto? Que todavía no tenemos cómo determinar eso, no hay una prueba de laboratorio que lo permita. Y una cosa que me gustaría, profe, que usted resalte, que eso se lo aprendí mucho yo sé, y que hoy en día hay un determinismo con respecto a las herramientas paraclínicas, sobre todo las pruebas de laboratorio e imaginología. En realidad nosotros los invitamos a que crean mucho en la clínica del paciente, porque es que generalmente los cuerpos gritan al paciente y a ustedes como clínicos en algunos cambios, y que a veces como no tenemos esos resultados paraclínicos que esperamos, entonces se hacen falsos negativos. Entonces me gustaría que usted diga ahí sus frasecitas clásicas. No, pero eso es muy importante, Natalia. O sea, nosotros, una forma de abordar, por ejemplo, el metabolismo de un paciente es con los biomarcadores que usted menciona, ¿cierto? Son sustancias que se han encontrado que sirven para orientar aproximadamente cuál es el diagnóstico, ¿cierto? Cuando usted sospecha un infarto de miocardio, hay forma de medir eso. Cuando usted sospecha una pancreatitis, hay forma de aproximarse a eso con unos biomarcadores. Pero lo que usted dice es muy importante, y eso lo aprendí a un profesor que insistía: un médico no trata exámenes de laboratorio, un médico trata pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier examen de laboratorio que usted le pida a un paciente, usted lo tiene que confrontar es con la historia clínica del paciente. La historia clínica del paciente, o sea, la semiología, le tiene que dar las pautas para orientar el diagnóstico. No puede ser una prueba aislada de laboratorio. Eso es un error garrafal que se comete con mucha frecuencia. Interpretar una prueba de laboratorio para establecer un diagnóstico sin tener en cuenta la historia clínica del paciente. Si la historia clínica del paciente le está diciendo una cosa y el laboratorio le dice otra, hay que confiar en la historia clínica del paciente. Eso es muy importante, Natalia. Bueno, entonces hemos terminado nuestro espacio de hoy en cuanto a la clase magistral. En el momento les voy a enviar entonces los links de los videos que les mencioné al inicio de la clase, que tienen que ver con la alimentación en la era, en la edad de piedra y en el neolítico, que es muy importante para entender lo que hoy en día tenemos. Entonces ya mismo les va a llegar, tienen este espacio, estas 2 horas, cada uno se demora 42 minutos para que la miren. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Listo? Bueno, sí. Que estén muy bien, hasta luego, que estén muy bien. Voy a parar la grabación, hasta luego. Hasta luego.